No sé dónde está. Mariano nació el 21 de abril de 1984, con lo cual en 2004 tenía 20 años y ahora en 2024 hubiera tenido 40 años. Era muy amiguero, era muy de la familia. No le tenía miedo a los recitales, nunca le tuve miedo. Yo le tenía miedo a las canchas de fútbol. Pedro tenía 19 años cuando ocurre la masacre de Cromañón. Él era un ser muy apasionado, con mucho sentido del humor, mucha alegría. Él estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, quería hacer además periodismo deportivo. Julián era un escorpiano típico, tenía 18 recién cumplidos y sobre todo era muy amiguero y quería ser politólogo, decía, pero también cambiaba bastante acerca de lo que quería hacer. Juli no era fanático de Callejeros, había escuchado algunos temas, que es más me decía, pero mamá, escuchá estos temas porque decían cosas súper interesantes. Pasa que los amigos sí, y entonces bueno, fue una salida con los amigos y la novia, como súper festiva porque era el 30. Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Callejeros venía ese año de hacer un gran año, vamos a decirlo en términos de banda, había crecido muchísimo. Y se terminaba un gran año y de alguna manera nosotros también nos sentíamos parte de eso, ¿no? Habíamos construido ahí también cierta identidad. Porque nos sentíamos muy identificados con esa música de rock, esa música barrial. Nos identificamos muchísimo con las letras, nos gustaba. Era más allá de las bandas grandes de ese momento, como eran La Renga, Los Redondos, Divididos, Las Pelotas, y era como nuestra banda de barrio. Callejero lo conocí medio una chica, una amiga, un CD de Callejeros, el primero, Presión, y me dijo, toma, escucha esta banda que a vos te va a gustar. Me volvió loco. Me enganché, empecé a escuchar las letras, que fue lo que más me partió la cabeza, fueron las letras. Lo que cantaba, cómo lo cantaba, lo empecé a seguir. Los recitales del 2004, vos pensás que en el 2004 la banda empieza a pegar, empieza a crecer su popularidad. Había bastante gente, siempre había gente, pero no tanto como sucedió el tercer día del 30 de diciembre, ¿no? Que ahí sí el lugar estaba muy lleno de gente, hacía calor y estaba explotado. Ese día Mariano tenía que venirse conmigo y con su papá a la costa. Entonces fue que él decidió no ir. Y yo le digo, ¿pero por qué? No, porque me quedo con Caro, me quedo con la tía, qué sé yo. La verdad que no era de decirme mucho a dónde iba, qué recital tenía. Yo no sabía que iba a haber esa banda. No tenía la menor idea. Y bueno, él fue esa noche. El hermano no fue, pero iba a ir. Entonces fue con un amigo del hermano. Yo tenía 14 años, tenía una hermana más grande, tengo una hermana más grande, Sofía, que en ese momento tenía 17 años y mi hermano 19. Los tres escuchábamos Callejeros, era algo que nos reunía.
Yo no era fanático, de hecho era la primera vez que lo iba a ver. Yo sabía, bueno, que tocaba 3 veces y que tocaba según sus discos y dije yo voy a ir al último, que va a ser como wow, el mejor cuando cierra el recital, y estaba con una emoción tremenda. No lo había visto anteriormente, era mi primera vez que iba a ver a Callejeros. Yo fui a Cromañón con 4 hermanos y un par de amigos. Fuimos cantando, íbamos alegres, en familia. La primera vez que iba mi hermana Laura, la menor, y Florencia, la mayor, a un recital de rock. No estaba en los planes que Laura vaya al recital. Se iba a quedar con un familiar, la iba a cuidar, esa noche no podía quedarse cuidándola. Entonces yo me acuerdo de decirle a mi vieja, bueno, no hay problema, pues yo conozco Cromañón y hay un lugar arriba, cerca de los baños, donde ella va a estar segura, que nuestro mayor miedo en los recitales era el pogo, el apretamiento, el empujón. Cuando les dije a mis padres que quería ir a Cromañón a ver a Callejeros, Oscar me dijo que podíamos ir, tanto yo como mis amigos, o por lo menos yo podía ir, si él venía, si él nos acompañaba. Y ahí le dije directamente, me di vuelta y dije, bueno, si no va conmigo no vas. Un poco hizo berrinche. Adriana, mi esposa, me dice, bueno, ¿qué es esto? Dejalo, los chicos. No nos causó mucha gracia en el inicio, pero bueno, aceptamos porque de repente pasó a ser la única manera que teníamos para ir. Y el 30 fui con un amigo y compañero de trabajo. No teníamos entrada y yo le insistí a Diego de ir. Llegamos a la entrada de Cromañón, fuimos a comprarlas ahí y cuando en la boletería nos dijeron que no había más entradas, insistí, bueno, vende estas 2 y no vendas más, le dijeron al boletero. Yo ya los había ido a ver a ellos por primera vez en mayo, en Cromañón, y bueno, fui como a los otros, con 3 amigos del colegio, entramos, antes de que empiece la banda soporte, ya el lugar estaba lleno de gente. Esa noche yo fui con 2 amigas del colegio, tenía 16 años, era la primera vez que iba a un recital de Callejeros y llegamos súper temprano, estaba con la gente toda reunida en la plaza y nosotras, yo digo que como no tenía eso de ir a recitales, no sabía y entramos enseguida. Cuando entramos a la puerta nos hacen sacar las zapatillas, la remera, nos sacaron las plantillas de la zapatilla y recién entramos descalzo al lugar. Entramos directamente con nuestras cosas en la mano y nos fuimos para el fondo a ver la banda que estaba teloneando en ese momento, que era una banda que se llama Ojos Locos. El local estaba atestado de gente, mucha gente. Mucha pirotecnia, bomba de estruendo. Lo que pasa que como era balconeado, digamos, el campo y había balcones, o sea, de acá abajo la tiraban ahí, explotaba todo. Estaba terminando de tocar la banda Ojos Locos. Y ahí la llevé a Florencia y a Laura, la llevé al segundo piso, al lado de los baños. Lucía se quedó abajo, en la parte más de atrás, y yo estaba con mi hermano más en la parte del medio. La alegría de la gente de ver la banda que querían, una banda que estaba buenísima, en ascenso, que tenía mucha fiesta en su público, tenía mucha importancia lo que pasaba debajo del escenario en Callejeros, que fue una de las cosas que a mí también me atrajo, ¿no? Esa fiesta que había, muy como tribunera, muy futbolera, por decirlo de una manera, con banderas de palo, banderas de alambre y también fuegos artificiales. Antes que empiece el show, Chaván empieza a los gritos por el micrófono, diciendo que dejen de prender bengalas, de tirar 3 tiros, de tirar pirotecnia. Que vos realmente no pensás que te vas a morir o que realmente estás en peligro.
vos pensás que vas a un recital y la vas a pasar bien y se prende la bengala y la bengala se apagó y seguimos todos en fiesta. Nunca vas a pensar, no lo vas a tomar tan en serio. Ellos estaban hablando verdaderamente en serio. Ahí sale Patricio al escenario y dice, bueno, chicos, a ver, ¿se van a portar bien? ¿Se van a portar bien? Sí, sí, se va a portar bien. Y arranca después el recital. En un momento yo me doy vuelta, mientras venimos cantando la canción, y veo una candela igual que la que había visto antes y me la quedé mirando, lo mismo que antes. Y veo que esas bolas de fuego empiezan a rebotar en el techo, miro para adelante y sigo cantando, vuelvo a mirar y cuando vuelvo a mirar veo, mirando así para atrás y para arriba, que había encendido un poco el techo. Vuelvo a mirar para adelante, ya veo la gente que se da vuelta, el saxofonista, Pancho Carbone, que señala al techo. Y se corta la música y ahí empezamos todos a mirar, a reconocer el momento. Empiezan un poco los movimientos, las corridas. Se hizo un círculo grande en el medio porque empezaron a caer plásticos prendidos fuego o derretidos directamente, que se te pegaban a la piel y te quemaban. Pato estaba cantando la canción y se queda callado. Como nosotras estábamos muy adelante, yo me doy cuenta, o sea, al mirarlo a él, miro a donde miraba y ahí vi, como atrás mío, digamos en el centro del salón, que se empieza como algo que se derretía, que caía, pero como que eran gotas naranjas muy grandes, que cuando se apoyaban en el piso salía un humo muy negro y muy espeso. En ese momento nunca sentí peligro, como que dije, bueno, en algún momento esto lo van a arreglar y vamos a seguir. Te digo la verdad que hasta ahí pensé que era algo que se solucionaba de momento y que el show continuaba, hasta que bueno, los músicos abandonaban el escenario. Ya eso me llamó la atención y cuando se cortó la luz supe que estaba pasando algo malo. O sea, entendía perfectamente que estábamos en una situación de un lugar que se incendiaba o que tenía humo dentro y que estábamos encerrados. Y enseguida como que ya nos soltamos de las manos y empezó como todo ese griterío y empujarnos sin saber para dónde ir, ¿no? Pues la misma gente se empezó a desesperar porque no se veía nada, pero como yo tenía la puerta de salida más o menos cerca atrás, se veía la luz de afuera, porque se cortó afuera, no había nada de luz. La realidad vas pisando a la gente que se caía, era así. Pero pude salir, estaba cerca, me llevó la misma gente. Salí, me fui a la esquina, sin entender todavía lo que pasaba, ¿no? La verdad que nunca pensé que había pasado lo que realmente pasó. Rápidamente no se pudo respirar más, no se pudo ver más. Yo estaba al lado de mi hermana, así que nos abrazamos. No sé cuánto tiempo pasó, perdí el conocimiento. Y ahí empiezo a escuchar, abran las puertas, abran las puertas. Y ahí dije, Ahí se me fueron la esperanza de que iba a salir, porque entendí lo que estaba pasando. A medida que yo iba avanzando, muy de a poco, noté que había cuerpos en el piso, que ni siquiera podía darles una mano porque no tenía lugar, no tenía espacio. En un momento eran gritos, aullidos, no sabés lo que era eso. Auxilio, no sé, de todo. Un olor espantoso, un olor pero a quemado, mezclado con todo químico. Y yo no podía respirar más y ya iba, viste, tapándome con la remera. Y en ese momento decís, ¿por qué este era mi destino? ¿Por qué este era mi final? Cuando inhalás ese humo, es muy difícil explicarlo, pero es como agujitas que se te ponen en la garganta que no te dejaban respirar. Entonces, cada vez que respirabas como para llegar a un lugar era decir, bueno, es la última vez que respiro, a ver a dónde llego. Siempre que cuento esto, cuento lo mismo, que yo en ese momento, como creyente, me encomendé a Dios y se me apagó la tele y no me acuerdo más nada. En un momento se ve que me desmayo y me reaniman en la calle. Y en un momento siento que me cae como una tela, algo pesado en el cuerpo que me tira al piso definitivamente. Ahí es cuando caigo y cuando me entrego y cuando digo, bueno, hasta acá llegué, acá me voy a morir. Y sabía que me estaba yendo y vi que se caía un pedazo de techo o algo prendido fuego. Y ahí es cuando se apaga eso, o veo que se apaga, o quedo inconsciente yo, que hasta ahí llega mi recuerdo de mi cuerpo que quedó sobre el escenario de Cromañón.
De repente siento oxígeno. Y lo sentí al instante. Y pensé, algo se abrió. Y ahí es como que me llenó de esperanza nuevamente. Y veo como un resplandor, una luz. Y un bombero entró con una manguera. Y dije, listo, acá hay algo abierto. Y bueno, y doblé, me fui hacia la derecha, doblé hacia la izquierda y ahí vi un hall con toda la luz que venía de la calle, el resplandor ese. Y bueno, y salí. Fue como volver a nacer. De repente el camino se abre porque yo iba en un estado que yo no sabía dónde estaba. O sea, me fui pellizcando. Porque de verdad es que no sabía si era mi muerte. Si estaba muerta. No sabes cómo es ese trayecto final, último. Cómo se siente, cómo se vive, ¿no? Cómo se percibe. Y me caí no al piso, sino sobre la espalda de otra persona y bueno, y ahí se empiezan a apagar los recuerdos que tenía porque como que me quedaba dormido, sabía que se me acababa el tiempo, o sea, era consciente de lo que estaba pasando. El siguiente recuerdo que tengo es que me zamarrean de los hombros y casi arrastrando o en una posición perrito, por decirlo de alguna manera, me sacaron. Logré identificar que pasé la barrera de la puerta, es decir, que salí a la calle. Vi tanta gente que en un momento pensé que salimos todos. Los chicos se caían, vos los agarrabas de la mano y se te caían. Se te caían. Dormidos y no era dormir, era la muerte. El 30 de diciembre del 2004 yo estaba de vacaciones y prendo el televisor y veo la placa de Crónica Roja que dice se incendia un boliche en Once. Cargué 3 cassettes, las baterías, el celular, un anotador y me tomé un taxi en la puerta de mi casa y cuando estoy llegando a la Plaza Miserere, ahí en Once, un patrullero de la Policía Federal que se cruza y me bajo del taxi y cuando entro en la Plaza Miserere se me viene encima como si fuera una tribuna de fútbol. Nunca en mi vida me había pasado una cosa así, de ver tanta cantidad de gente corriendo encima mío y yo corriendo, era el único que corría en una dirección y se me venía el mundo abajo. Agarro el teléfono desesperado, marco, llamo a la radio, le digo a mi compañero, cortá la transmisión, cortá todo, esto es un desastre, y tiran el último momento y lo primero que yo digo es, se incendia un boliche en Once, esto es un desastre, esto es una tragedia nacional. Esa fue mi primera frase al aire. Era cuestión de que vaya pasando los segundos, los minutos y ir cambiando la realidad. Primero empezaba a salir la gente que estaba más cerca de la salida, tosiendo un poco, algunos quemados con media sombra porque cae la media sombra. Después ya mucha más gente gritando, tosiendo, desesperado, hasta que de golpe como que se empieza a callar los gritos, como que toda esa gente que gritaba y tosía, al estar ahogado ya se desmayaban. Cuando llegamos nos encontramos con una situación crítica, era mucha gente. Nos encontramos con varias salidas o entradas para nosotros que estaban del otro lado, se escuchaban los golpes y los gritos, en el cual estaban cerradas. Ahí recién tomamos conciencia de lo que era la magnitud, porque ya, o sea, en sí no había fuego, había cantidad de humo, mucha oscuridad y griterío, ¿no?
muchos gritos de los chicos. Me paré ahí y dije que no haya tantos muertos, que no haya tantos muertos, que, viste, como que, porque sabía que había pasado algo terrible, pero bueno, pensé que la gente iba a salir, o sea, me imaginé que la gente iba a salir a tiempo. Había padres que llegaban en desesperación total, padres que lloraban, gritaban. Vi gente que estaba traumada, desconcertada, que no sabía ni siquiera dónde estaban parados. Había padres que se abrazaban con los hijos en la vereda, se tiraban encima de los cadáveres. Tengo algunos flashes saliendo de Cromañón cuando me tiran adentro de una camioneta y recupero el conocimiento cuando estoy entrando al Hospital Pena. Martín Pucci, un amigo de toda la vida, me sacó cuando yo estaba dormido, inconsciente adentro de Cromañón. Soy una de las pocas personas que tiene la suerte, digo yo, de saber qué sobreviviente lo sacó. En ese momento todavía se usaban los locutorios y gente de los locutorios de la zona venía a ofrecer teléfonos gratis porque no había tantos celulares. Había gente que venía en autos particulares con agua, que traían barbijos, que traían medicamentos. Había taxis que trasladaban a la gente a cualquier lugar y no le cobraban nada. Lo que yo recuerdo de ese momento es que me tiraban baldazos de agua fría. O sea, me levanto a baldazos de agua. Tomo la conciencia y no entendía nada de lo que estaba pasando. Veía gente corriendo, veía ambulancias. Yo tenía el pantalón abierto, lo tenía abajo y tenía la remera levantada. Y debo haber movido como un brazo, que dijeron está viva, y se corrieron. O sea, pues yo sentía como que tenía mucha gente. Pero yo en ese momento pensé que estaba muerta, igual. Porque como yo sabía que me iba a morir ahí adentro, entonces ahí como que fue medio extraño, porque también me quise parar, como volviendo a incorporarme y no podía caminar. Y ya era todo ese caos de la gente corriendo para todos lados. Yo tenía tipo cuerpos al lado mío. Y ahí como me moví, empecé a vomitar. Escupí líquido negro, el hollín estaba todo negro aparte. Pero escupí ese líquido, ese monóxido de carbono o el ácido cianhídrico, no sé qué era de las dos, pero como 20 días escupí eso. Todos los que fallecieron en Cromañón se murieron asfixiados o envenenados, porque la media sombra cubría una especie de goma espuma que se pone en muchos lugares para insonorizar. Esa espuma, cuando se quema, despide o desprende un ácido que se llama ácido cianhídrico, cianuro, que es lo que se utiliza en las cámaras de gas. Así que la gente falleció básicamente envenenada, intoxicada y por asfixia. Y en el medio de toda esa situación estaban los héroes, gente que entraba y salía tratando de salvar a otros. Y lo que a mí más me impactó es que cuando yo empiezo a hacer toda la transmisión, empecé a entrevistar a chicos que me hablaron, que me contaron, y que a los 10, 15 minutos cuando volví, ese chico que me había contado todo, me pasó por lo menos con 5 personas. Cuando volví estaban muertos. Llegaban bomberos sin insumos, llegaban las ambulancias sin tener los elementos necesarios para reanimar a las personas. Entonces sobrevivientes entraron a sacar a otros chicos y así fue como muchos de ellos murieron. Se empezó a armar como una logística. Sacabas a un chico o una chica, de adentro, ¿no? De donde podías. Llegabas hasta Bartolomé Mitre, más o menos en la mitad de la calle. Ahí había otro grupo de chicos y chicas, lo agarraban, lo llevaban a la esquina. En la esquina se había armado, empezaban a salir los vecinos, algunos con agua, con baldes de agua, con mangueras, con botellas. Empezaron a llegar las primeras ambulancias, algunos, bueno, los llevaban a las ambulancias, etc. Yo me quedé siempre sacando gente, entrando y saliendo. Fui y empecé a ayudar a sacar gente que estaba en las puertas, porque mi objetivo era llegar hacia mis hermanas, hacia mis amigos. Entonces empezamos con otros chicos a sacar gente. Me mando para arriba y voy hacia la zona donde estaban mis hermanas, y en lo que podía llegar a ver no las reconocí en ese silencio que había
ahí cerca de la puerta de los baños. Vos mirabas y, no sé, en segundos el autobomba nuestro que estaba casi en la puerta era hasta en el techo, chicos. La desesperación, que gritaban, que sacalo, que entren, que busquen, que... O sea, todo está estipulado para trabajar de una forma. A veces la gran cantidad de gente o el lugar te supera en números, entonces tampoco era decirle a un chico, no, no entres, y atrás nuestro entraban 10, pero de esos 10 que entraban eran 10 posibles víctimas más. Ya no sabía qué hacer porque entraba, caminaba, entraba al boliche, gritaba por Juanchi, pero vos gritabas por tu familiar, el otro gritaba por otro, y tampoco supe la dimensión hasta dónde llegaba porque estaba oscuro. Salía de ahí, iba hasta Ecuador, volvía, miraba y bueno, y buscaba en todos lados, ya pasaba media hora y ya había cadáveres, o sea, las baldosas. Imagínate una baldosa, esas grises que hay. Bueno, cada baldosa era un cuerpo. Y cuando pego la última vuelta, escucho papá, papá, y era Juanchi, nos abrazamos. Y ahí no sé, yo le dije a los chicos, después de ver ahí en ese momento, le dije que a nosotros nos había besado la muerte, pero nos había abrazado la vida. Unos vecinos nos asistieron, nos llevaron en auto hasta mi casa y nos encontramos con las familias de mis amigos y bueno, ahí fui al hospital y me quedé 14 días. Y ya se había, entre alguna manera, armado, creo que era la playa de estacionamiento, una línea de colectivos ahí a media cuadra, una especie de depósito de chicos y de chicas de cuerpos, donde la gente caminaba por el pasillo del medio y iba viendo, reconociendo a algún amigo o alguna amiga. Nos subimos con el fotógrafo a través de un estacionamiento y de un hotel que estaba al lado de Cromañón, y desde el techo vimos el patio de Cromañón. Y en el patio de Cromañón estaba toda la fila de muertos, todos colocados así como si fueran en una secuencia, como en una caja de fósforos, todos puestos en línea, y desde arriba veíamos el horror. Esa imagen no se me borró nunca más. Una a veces quiere hacer más de lo que puede, pero no podemos. No podemos volar, no podemos romper las paredes con un empujón, o sea que tiene sus tiempos, sus minutos, su tardanza, es como todo. Yo creo que si no hubiesen estado esas puertas trabadas, hoy no sería este Cromañón. Yo fui la última persona que entré a Cromañón. Yo entré, me quedé paralizada así, mirando donde había pasado todo, no sé, me quedé con esa última imagen de todo vacío y ahí me sacaron. Fuentes policiales aseguraron que unas 6.000 personas pagaron 10 pesos de entrada para ver a ese grupo en un local que no contaba con los elementos de comodidad y seguridad para que ingrese tanta cantidad de gente. La puerta era chica para tanta gente que quería salir, ¿no? Sí, por eso. Eso fue más que nada. ¿Pasaron para saber si tenían fuegos de artificio? Las zapatillas, los buzos de adentro de la mochila, todo, los pantalones, así que no sabemos cómo pasaron las cosas. Nunca me había enterado porque no estaba mirando ningún noticiero y me llama por teléfono la novia, llorando, y me dice, perdí a Julián. Yo no entendía de dónde lo había perdido, de qué se trataba, y yo le dije, tranquilízate, no sé qué te pasa, y me dijo, poné la tele. Así que así, tipo, salí corriendo a recorrer los hospitales, la morgue, pero sobre todo los hospitales porque uno no está pensando que tiene que ir a la morgue. Cuando llegamos a la costa, me llama la jefa de Mariano. Me pareció raro que me llamara. Le digo, ¿qué pasó, María Eva? ¿Qué pasó? Entonces me dice, el lugar donde está Mariano, hubo un incidente. Bueno, te dicen incidente y ya sabes que algo pasa. Mi hermano lo primero que hace es poner crónica y veo abajo que decía 9 muertos y nosotros salimos hacia Buenos Aires y prendíamos la radio y en la radio decían ya 12 muertos, 15, 30, 50, 80 y uno no llegaba más y te describían escenas dantescas, te describían situaciones que eran
no sé, una guerra, algún meteorito que cayera, una destrucción tan grande. Bueno, en realidad el meteorito nos cayó a todos nosotros, ¿no? 8 dotaciones de bomberos, decenas de ambulancias, carros de asalto y hasta vehículos particulares fueron utilizados para el transporte de heridos a hospitales. Esa fue una noche muy larga, habrá sido 11 menos 5, que Ignacio, el hermano, me avisa que había ocurrido algo en el boliche donde había ido Pedro. Así que cuando me avisa, tac, a salir a buscarlo. Me llama un compañero de trabajo y me dice que hubo un incendio creo que me dijo incendio en un boliche en Once, murieron, no sé, 100 pibes. Entonces agarro la bicicleta y me voy en bicicleta a Cromañón, a donde decían que había pasado. Habré llegado 3 de la mañana, en Cromañón ya no quedaba nada. Ahí me dicen, bueno, pero la información la están dando en el CGP de la calle Junín. Llego al CGP de Junín y era un mundo de gente muy desesperada porque no se sabía nada. Era como una calle totalmente copada por gente que no sabía qué les había pasado a sus seres queridos, a sus hijos, a sus novios, a sus novias, a sus cuñaditas. Todo era resultado de la iniciativa personal, porque no había nadie que dijera qué hacer. La radio, mientras tanto, iba transmitiendo noticias, la radio del auto, y en algún momento dijeron que a partir de las 3 de la mañana, en el centro comunal de la calle Junín, se iban a dar listas sobre chicos en hospitales y demás. Cuando terminó la lista, la decisión fue a seguir la búsqueda. Y seguimos con el periplo de los hospitales. Hasta 6 de la mañana más o menos, que entró en Rivadavia, en la morgue del Rivadavia, y ahí lo encontró a Pedro. Cuando me enteré lo que le había pasado a mi hermana, no podía entender lo que estaba sabiendo. No había tenido contacto con la muerte y es algo que no podía entender. No me entraba, no tenía lógica. Si había sido ya absolutamente trágico todo lo que nos había pasado, bueno, eso terminó de generar una escena horrorosa. Llegamos a Capital, mi hija me dice, vení directamente al Durán, pues ya lo había encontrado en el Durán. Y bueno, de ahí fue todo, es como que no entendía nada. Y ahí es como que se me desaparecí del mundo, no sé. Llamé a una amiga por teléfono, le dije lo que pasó y después no me acuerdo de nada. Es como que quedé vacía. Yo me describía a mí misma como una cascarita, nada adentro, porque es como que no tenés nada. Te encontrás con que en un segundo se fue la vida de alguien que vos amabas tanto. Estoy buscando al novio de mi hermano. Está en la lista de los que están hospitalizados. Pero la van a actualizar. Porque mi hijo llamó a las 12 de la noche a mi casa, habló con mi señora y le dijo que estaba un poco mareado. 4 eran 4, que venían de allá de Luján. Uno falleció y los otros 3 están desaparecidos. No, y faltan 2 primas, mi hermano y un amigo, que hasta ahora ninguno de las 4 sabemos nada. Hicimos una búsqueda toda la noche, absolutamente toda la noche. Cuando lo encontramos era de día ya. Estaba internado en el hospital de clínicas. Bueno, y lo encontré intubado y demás. Él resistió hasta el día siguiente. Lo que no me voy a olvidar nunca, realmente,
como símbolo de la violencia del Estado es que cuando llego al Clínicas había en la puerta, como de la guardia, un papelito como los que uno saca de una agenda, que de un lado decía vivos y del otro fallecidos. El mío decía vivos, pero me imagino a la mamá que encontró, sin ninguna contención, un papelito que decía fallecidos, ¿no? Creo que eso un poco es la metáfora de todo lo que nos pasó esa noche a los papás y las mamás. Estamos buscando a Sebastián Farrera, 30 años, pelo corto, con los pelitos parados con jabón, pero en este momento está todo negro, porque todas las personas que estaban, yo las vi, muertos o no muertos, están todos teñidos con hollín, con esto que tenía el boliche, que era una membrana que produce petróleo cuando se quema, y de hecho los intoxica y están todos, la mayoría de la gente que yo vi internado en terapia o donde estuviesen, están en respirador porque todos están con un problema respiratorio. Se estaba tirada en el piso, la encontraron los chicos ahí también, uno de la ambulancia, y la llevamos para el hospital, pero no la pudimos salvar. Yo me desmayé y ya aparecí en el hospital. Nos sacaron los bomberos, supongo. Y mi nena se ahogó, se asfixió con el humo, el óxido de carbón. ¿Y tu mujer? Y mi mujer no la podemos encontrar todavía. Por la puerta no se podía salir porque la gente se mataba para salir. Ellos se preocuparon por ellos nomás, y la gente ¿qué? La gente quería salir. Y ahora, ¿y esto quién se hace cargo de esto? ¿Cómo estaban las puertas? Las puertas estaban cerradas. Las de emergencia. Las de emergencia. Pero la gente que tienen los chicos que no los encuentra, que tenga paciencia, que por ahí van a aparecer, porque hay algunos que no podían hablar, entonces no pueden decir el nombre y no los pueden poner en las listas. Yo no sé si hubo un descontrol sanitario, pero sí a nivel informativo era tremendo. Es decir, como que la gente estaba parada frente a una puertita chiquita y quería que le dieran respuestas y no se ponía nadie de acuerdo en cómo iban a dar la lista y algunos ya sabían que estaban muertos y otros sabían que estaban vivos. Todo fue como tremendamente intenso esa madrugada. En esos momentos que yo iba y daba vuelta, encontré a mi hermano Pablo, sabía que Lucía estaba bien. Lucía, mi hermana, que en ese entonces tenía 15 años, había llevado a mi hermana Florencia, que la había sacado ella, la descubrió en una fila de muertos. Digo, bueno, entonces ya está Pablo, está Lucía, Edu, un amigo, Florencia, bueno, hay que buscar a Laura. Ella, hay que sigamos buscando a Laura. Y íbamos por los hospitales, por distintos lados. En una morgue improvisada, el otro día, el 31, tipo 11 de la mañana, mi viejo preguntó ahí si había una morgue en ese hospital justo que estábamos nosotros. Digo, sí, había una morgue improvisada y fue a ver y ahí fue que la encontraron a mi hermana. Este siniestro determinó que el hospital atendiera hasta el momento 145 pacientes. Además de esos 145 pacientes, hay 43 fallecidos. Y fue muy intenso porque los que no estaban en esas listas seguramente estaban en las morgues y por más que había muchos cuerpos en la morgue judicial, la morgue de la Corte Suprema de Justicia, que queda ahí nomás en Viamonte, no todos estaban ahí, entonces había que empezar a buscar dónde estaba el cuerpo en general de los hijos, ¿no? A Carolina. Nosotros lo tenemos lamentablemente en la lista de fallecidos. Mi hija siempre dice que cuando se encuentra con el hermano, con las piernas del hermano, lo abraza, se pone a llorar y pensó que era lo peor que le podía pasar en su vida, que no había otra cosa peor. Y después dice, cuando la vi a mi mamá, ahí entendí que lo peor era decirle que su hijo, que su bebé ya no estaba con ella. Ya de por sí, la pérdida de un ser querido es dolorosa. La pérdida de un hijo es algo mucho más impactante y doloroso que una pérdida esperable. Y la pérdida de un hijo en una tragedia es algo de una herida con la cual aprender a convivir con una ausencia trágica, ¿no? No solamente aprender a convivir con la ausencia de una pérdida en sí, sino que esa pérdida está atravesada por un montón de
cuestiones muy difíciles de sobrellevar. Son responsables de la muerte de más de 200 chicos. Eso es lo que hay que sacar. Hay un montón de muertos y lo dejamos pasar. Dejamos pasar 1, 2, 3. Hay muchos padres que están llorando en este momento. Son unos hijos de puta. Y el gobierno y la municipalidad de Buenos Aires es responsable de esta muerte. Fue una de las situaciones más difíciles que me tocó vivir. Yo no estaba de guardia, como jefe no hacía guardias, pero estaba en mi casa con mi familia y escucho en la televisión que había habido un accidente en un local bailable de la localidad de Once, en Plaza Miserere. Me cambié y me fui al hospital y me encontré con un cuadro desgarrador. Literalmente había una montaña de cadáveres, apilados unos arriba de otros. Venían las morgueras, o venían las ambulancias, o venían los bomberos, y los iban dejando en el playón del hospital. Todos grises, no se distinguían colores, descalzos, con las caras tiznadas por un hollín espantoso. Entre todo ese grupo de gente, había una persona que me llamó poderosamente la atención. Me llamó la atención porque era un chico muy joven, muy jovencito. Me acerco, tenía una midriasis, es decir, que las pupilas de los ojos estaban dilatadas, lo cual era signo de muerte cerebral. No tenía signos vitales. Estuve hasta las 6 de la mañana, desde las 12 de la noche más o menos hasta las 6 de la mañana, intentando reanimar algo que ya estaba fallecido. No obstante, hablé con el médico de terapia y le dije que iba a subir un paciente. Fue una discusión con el terapista terrible, él con sus razones fundamentadas, porque decía, vamos a darle la oportunidad de colocar en un respirador a alguien que pueda vivir. Y yo insistí, no, que sí, que no, y al final me impuse como jefe y lo subí. Estuvo aproximadamente más de 20 días en un respirador, vivía porque estaba respirador, no por otra cosa, porque los electroencefalogramas que le habían hecho hablaban de una muerte cerebral, en fin. Entre esa inconsciencia y el momento en el que me despierto, que es 16 días después, el 15 de enero del 2005 en el Instituto del Quemado, hubo alguna especie de sueños que se asimilaban con la realidad y otros que no. Y yo les decía que quería volver a mi casa y me decían que eso era lo único que no podía hacer, pero que ahí podía hacer lo que yo quisiera. Considero que fue una especie de lucha mía por volver o no, o entregarme, hasta que al final vuelvo a una especie de sueño y hay una de los personajes que estaban ahí, era muy parecida a mi mamá y me acariciaba la cabeza y me decía que si quería volver a casa que me quedase tranquilo, que íbamos a volver, que después, bueno, ella me dijo que se puso primero a los pies de la cama, le dijeron que de ahí se corra que estaba el ángel de la guarda y me fui a hacer caricias en la cabeza. El día viernes voy a verlo para hacerle la traqueostomía y estaba convulsivando. Dije, bueno, me voy, no hay nada que hacer. Me llama el director del hospital para decirme si había alguna cama en terapia intensiva libre, vacía. Digo, sí, seguramente hay una cama, pensando de este chico. Después me enteré que se llamaba Mauro. Subo a terapia a ver si estaban en la cama limpia o la habitación limpia y lo veo a Mauro sentado hablando con la psicóloga. Sentado hablando con la psicóloga. Me acerco, entro, lo miro, le doy un abrazo y le digo, Mauro, gracias por volver. Me mira, se le llenan los ojos de lágrimas y se va. Y yo le digo a la enfermera, ¿y este quién es? ¿Qué le pasa? ¿No? Y se pone a llorar ella también y me dice, este es el médico que te salvó, ya te vamos a contar la historia. Me voy a mi despacho y me largo a llorar, porque fue una situación muy difícil. Al rato me golpean la puerta de los padres y me agradecen porque se habían enterado de todo eso, no me conocían. Y bueno, fue muy emotivo. Más allá de lo técnico, más allá de la información, más allá de los datos, está el corazón, está la intuición y hay algo indefinible, que cada uno le pone el nombre que quiera, que bueno, que está un poquito por encima nuestro y que nos puede llevar, si le hacemos caso, a algunos lugares muy interesantes. En este caso, a mí por lo menos me permitió seguir viviendo.
Escenas de profundo dolor se viven frente a la morgue en el cementerio de la Chacarita, cuando los familiares de las víctimas ingresan al lugar para reconocer a sus seres queridos. El llanto, la congoja de las personas que llegan hasta aquí luego de recorrer hospitales y morgues es conmovedor. Los cuerpos de las víctimas de esta tragedia no serán entregados a los familiares hasta el próximo lunes. La morgue era cualquier cosa, y el abandono de las víctimas era lacerante, ¿no? Yo esa noche, después de haber vuelto a la morgue, hice una lista, tenía como 8 o 9 cosas. Constituirme en querellante, denunciar a la morgue penalmente, y se me ocurrió porque tenía un diario Clarín cerca, entonces le mandé un mail compartiendo la lista, diciendo, bueno, a alguien le puede servir. Eso fue el disparo, porque al día siguiente Clarín hizo una nota que salió en tapa, eso impactó en la televisión, fui a Canal 13, me llevaron, y cuando salgo me estaban esperando 2 madres. Y se acercaron porque querían hacer algo juntos. Bueno, así fue. Al día siguiente hubo una reunión en la paternal y no éramos 4, éramos 13. Y la práctica de las reuniones era sistemática y semanal para poner en común absolutamente todo. Y así fue hasta el final. Para las que seguimos luchando, casi no hay otra forma que no sea luchar, porque si no te quedas ahí con una impotencia como tremenda. Inmediatamente salió la primera marcha o acción, que fue alrededor de la Plaza 11. O sea que fue como algo de tripa. Enseguida entender que eso no era algo personal, no era una tragedia, no era individual, que tenía que ver con todo mal en algún punto. Que renuncie el señor Ibarra a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El pueblo se lo está pidiendo. Ibarra, Chabán, la tienen que pagar. Ibarra, Chabán, la tienen que pagar. Nos organizamos en forma de una asociación civil, enseguida conseguimos la personería jurídica. Y fui sí testigo en ese primer momento de cómo mi mamá y mi papá se involucraron muy rápidamente, junto con otras madres y padres, en la lucha por la búsqueda de justicia. En esta búsqueda de justicia, por lo menos, hay un intento de que alguien o alguienes se hagan responsables de eso que sucedió. Poder narrar esa parte de sus vidas sin sentir que no tienen ninguna defensa ni ninguna posibilidad de hacer justicia. Yo creo que antes del juicio se empezó a dar una discusión de quiénes eran los responsables. Y ahí hubo una gran división entre todos. Y a partir de ahí se creó una gran interna entre los sobrevivientes y familiares, se empezaron a formar distintos grupos. Y ese fue un poco el preámbulo del juicio. Se trató desde los medios o desde un montón de lados criminalizar a esta cultura del rock barrial, a los chicos, a nosotros, los sobrevivientes. A nosotros nos dijeron cosas horribles, nos dijeron que estamos vivos porque salimos pisando cabezas. Una forma de pegarle a los chicos, a nosotros, es una forma de no pegarle al Estado, no pegarle a los que verdaderamente hicieron que Cromañón ocurriese. Cromañón solo se puede entender comprendiendo que fue el resultado de ese contubernio, de esa relación cuasi mafiosa basada en un concepto exclusivo de acumulación de ganancia, de lucro, por parte de un aparato estatal cómplice de un aparato empresarial sin ningún tipo de atención ni cuidado a la seguridad de las personas. Cromañón estaba abierto desde 1997. No pudo estar abierto ni un segundo, ni un segundo. ¿Por qué? Porque tenía infracciones estructurales, o sea,
quiero decir que forman parte de la construcción. Notorias y visibles a la vista, que cualquier entrada de un inspector tenía que cerrarlo. Mangueras sin presión de agua, matafuegos vencidos, señalizaciones que no llegaban a ningún lado. Un primer piso de unas dimensiones tales que reglamentariamente tenía que tener salida directa a la calle. Bueno, ahí murió mi hijo arriba, qué sé yo, infinidad. Las puertas de entrada, por donde entraron, se cerraron para que no hubiera colados. Y después había una gran puerta. Esa puerta estaba cerrada, era de hierro y estaba con candado. Y arriba tenía un patético cartelito que decía salida. Claro, se apaga la luz, quedan oscuras y se ve el cartelito. Y van hacia allá y bueno, se amontonan. Y bueno, eso fue una de las trampas mortales de Cromañón. Se empezó como a generar como una incomodidad o una cierta división entre la gente que apoyaba a la banda y la gente que no apoyaba a la banda. Porque imagínate un padre, yo ahora, como te digo, soy mamá, o sea, para mí van todos a la misma bolsa. O sea, todos son responsables. Para mí, o sea, es impresionante. Pero en ese momento, jamás iba a culpar a la banda. Uno, después de más grande, tiene otra visión. La responsabilidad de Callejeros es muy importante, no porque sean músicos, sino porque coimearon para poder hacer lo que hicieron. La habilitación permitía 1.031 personas. La noche del 30 de diciembre, según lo dice la sentencia del juicio oral, había 4.500 personas. Y para eso coimearon. Bueno, no es la música, es la coima. El dueño del lugar, Levi, arriba habían construido de Cromañón unas canchitas de fútbol, entonces habían tapado las salidas de aire, las ventanas estaban tapiadas. Cromañón esa noche falló el Estado. Falló en eso y falló también en términos activos de la complicidad, porque todo esto ya se sabe después de tantos años, lo que era el pago de coimas a la policía por parte de otro de los responsables, que era el que regenteaba Cromañón, que era Omar Chabán. Y entonces estoy tratando de enganchar las bandas que tocaron en Cemento para que toquen aquí y entonces que haya gente, mucha gente, así yo me siento feliz, gano dinero, es importante el dinero, sin culpa argentina con respecto al dinero, que soy harto de eso. En su ambición de querer más, de vamos a meter a tanta gente, este lugar va a explotar, Cromañón, callejeros, y hay 1.000 personas, no, metamos a 3.000, y bueno, ese afán de la ambición de un empresario es el segundo responsable. En nuestro caso, entendimos que respecto de la banda, que fue uno de los grandes debates entre los distintos grupos de familiares, si bien había seguramente algún punto de responsabilidad ética, moral, no eran quienes directamente habían tenido el control sobre las cuestiones fundamentales de seguridad, lo que quedó demostrado además en la práctica con algo que hasta se puede entender como pena natural, que es la gran cantidad de ellos que sufrieron la muerte de sus familiares, en algún caso hasta de 4 o 5 miembros de su familia que estaban acompañando el recital. Yo me siento responsable a full, yo estaba tocando, o sea, pero no me podés, o sea, si vos te sentís culpable de algo, ¿cómo voy a ir yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? ¿Qué ser humano piensa que va a subir a hacer lo que más le gusta, que es hacer música y tocar y cantar para su público? Se va a morir su público, se va a morir su familia y corre riesgo de morirse él. Yo realmente creo que quienes tocaban en esa banda fueron corresponsables, pero había otras responsabilidades mucho mayores. La responsabilidad de Aníbal Ibarra fue total y absoluta, es como jefe de gobierno, era el responsable máximo de toda la estructura de la cual él tenía la obligación del control y de la supervisión. Ibarra manejó la noche como un gran negocio y cuando él dijo que sacaba a inspectores por el caso de corrupción, deliberadamente dejó una estructura que no podía inspeccionar. Y es una de las frustraciones
que si bien fue removido de su cargo después del juicio político, penalmente no haya tenido ningún tipo de sanción y encima, poquito tiempo después, ya era funcionario de vuelta. 10 votos por la destitución, por la condena del señor Ibarra, 4 votos por la absolución y una abstención. Y el resultado es que el señor Ibarra quedó destituido de su cargo del jefe de gobierno. Recién se empieza a hacer justicia. Esto no resuelve nada. Ibarra no es el único responsable, no es un chivo expiatorio, simplemente es el único de los responsables que fue votado por la sociedad. Se hizo una parte de la justicia que se tenía que hacer, porque no es por Cromañón que pasó, es también por los cromañones que no tienen que volver. En esa tragedia se perdió el lazo del cuidado para con un montón de cosas, ¿no? Quienes tenían que cuidar de alguna manera no cuidaron, entonces algo que tenía que ser un momento de disfrute, de festejo, de compartir, terminó siendo un evento arrasador y terrible. Todos sabían que había un riesgo y no les importó nada porque se llenaban los bolsillos. Entonces le decían siga adelante, pero eso era una trampa mortal. Cuando fuimos a inspeccionarlo y vimos que era todo falso, yo vi todo, estaba todo regado de objetos de los chicos, carteras, zapatillas, ropa. Y vimos las paredes con las manos marcadas. A una altura del cuerpo, y yo tuve pesadillas, nunca me pasó en mi vida, tengo 40 años de experiencia profesional y uno va poniendo una distancia con los casos. Pero fue muy fuerte, me impactó muchísimo, fue la causa que más me impactó en toda mi vida. La causa Cromañón fue una suerte de causa madre, de la cual se desprendieron la causa de la emergencia, que respecto del sistema de emergencia de la ciudad, que incluye el SAME de esa época, la causa de la morgue, las de bomberos, y luego una causa que se llamaba asociación ilícita por los distintos negocios y curros que había en la ciudad vinculados a la temática de la seguridad nocturna y cosas bastante anexas. A medida que se fueron sumando partes en la causa y la jueza decidió pedir la unificación de las querellas, allí se armaron lo que terminaron siendo las 4 cabezas de querella. Para ese entonces ya nos habían contactado otras mamás de chicos fallecidos o de chicas fallecidas y también muchas familias de sobrevivientes. Representé a más de 350. La mayoría sobrevivientes y muchos papás de chicos que fallecieron. Y me fui involucrando en la causa porque por todos lados está todo mal. El juzgado no llamaba a indagatoria a ningún inspector, no estaba imputando a ningún funcionario, no había allanado la comisaría. Finalmente se hizo el allanamiento de la comisaría, la 7ª de 11. Poco después de las 11 de la mañana, la justicia allanó la comisaría 7ª de la Policía Federal en busca de indicios para probar si personal de esa dependencia cobró coimas para no realizar controles en el local Cromañón, en el que murieron 193 personas. Se secuestró una computadora, documentación y libros del movimiento del personal policial en un intento por hallar pruebas del supuesto pago de coimas, cuyo objetivo, obviamente, era beneficiar a Cromañón y dejarlo funcionar de forma irregular. Increíblemente, por la impunidad que tenían, había dejado una carpeta que decía boliche 11 y ahí estaba la planchuela de la habilitación para 1052 personas y la hoja siguiente decía que se pedía refuerzos a la autoridad porque concurren 5000 personas
y hay incidentes a la salida. Nosotros íbamos sobre todo por la responsabilidad de los grandes empresarios en connivencia con el Estado. Hubo todo un primer intento al principio maniqueo, ¿no? Con intencionalidad de poner el foco en la responsabilidad en el pibe, en la piba que haya tirado la bengala o la candela. Incluso de poner la responsabilidad en esos pibes, en esas pibas, en la juventud. Estigmatizar a esos pibes que hacían ahí. Eran todos borrachos, eran todos drogadictos. El invento de que adentro del boliche había una guardería, porque era una operación perfecta para culpabilizar a las víctimas. ¿En qué cabeza cabe que un grupo de personas lleven a sus hijos y los depositen en una guardería para ir a drogarse y alcoholizarse en un recital? Que esa fue la mentira construida. Las pericias de los muertos evidenciaron que no había ni alcohol ni drogas en sangre de quienes fallecieron y que no existía tal guardería. La mayoría nos convencimos de que si el juicio era oral y público de verdad, sobre todo público, era una instancia como pedagógica donde nosotros íbamos a poder mostrar los hechos. Porque cuando se mueren los pibes inventan la guardería, que los padres no los cuidaron, que los pibes eran drogones. Bueno, en el juicio todo eso, para quien quiso ver, quedó así. A la vez fue un desgaste tremendo, casi todos los días estar allí, escuchar una y otra vez. Lo que nosotros planteábamos era que la responsabilidad era doble. Era de los políticos y era de los empresarios. Y era de los músicos. Y acá hubo una división, porque muchos chicos no aceptaban que podían tener una responsabilidad. Otros sobrevivientes sí lo acusaron y los padres todos los acusaron. Entonces ahí hubo entre ellos una división. Ese juicio fue muy doloroso porque ahí te contaban de manera detallada todos los pormenores del asesinato. Y eso fue tremendo. Escuchar a los sobrevivientes que pasaban por ahí y contaban cómo habían salido, cómo vivieron ellos ese momento, te estrujaba el corazón. Y cuando salían lo único que atinabas era ir a abrazarlos. El juicio fue una experiencia muy fuerte, muy impactante, porque primero duró muchísimo, fueron meses y meses y meses. Sobre todo la experiencia más dura, obviamente, fueron las declaraciones de los sobrevivientes y las sobrevivientes. Y afortunadamente se logró reconstruir entre los testimonios de las personas sobrevivientes y todo el trabajo pericial, que fue muy detallado y muy preciso, exactamente cómo ocurrieron las cosas. Algunas veces en el juicio hemos presentado una lista de situaciones irregulares que tenía el local y todas eran mechas prendidas para que estallaran. Y en el juicio hubo mucho problema en cuanto a la calificación penal del delito. Algunos decían que eso tenía que ser un homicidio por dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años. Otros decían que era un estrago doloso, que tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Otros decían que no, que era un accidente, que formaba parte del estrago culposo. Y en esa maraña fue desarrollándose todo el juicio hasta que se llegaron a condenas, pero yo creo que nadie se quedó conforme. Nadie se quedó conforme. Por primera vez en este país se condenó a cárcel efectiva a funcionarios públicos. Y con una figura que fue estrago, que fue después utilizada por otras víctimas. Condenar a Carlos Rubén Díaz por considerarlo autor penalmente responsable por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1.432 lesionados, a la pena de 18 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Condenar a Fabiana Gabriela Fisbin por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Condenar a Ana María Fernández por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Para mí lo peor del primer juicio es que no logramos llevar al jefe de gobierno y que después se decide en parte en el juicio político, ¿verdad? Pero él penalmente nunca fue ni siquiera llamado a declarar. Y ese para mí es la mayor derrota nuestra. Más que condenas que quizás nunca nos van a parecer suficientes porque en la vida no te la devuelve nadie. Condenar a Omar Emir Chaván por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso
calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, a la pena de 20 años de prisión. Condenar a Diego Marcelo Argañarás por considerarlo coautor penalmente responsable, a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Raúl Alcides Villarreal por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo, a la pena de 1 año de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y costa. En la sentencia del Tribunal Oral se condenó a los funcionarios del gobierno de la ciudad, Fisbin, Torres y Fernández. Se condenó a un par de los policías de la comisaría séptima, donde estaba también el delito de cohecho activo y pasivo, activo en el caso de Chaván y Villarreal, pasivo en relación a los policías. Se condenó, por supuesto, a Chaván, a Villarreal y se absolvió a la banda. Absolver a Patricio Rogelio Santo Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazar Torrejón, Maximiliano Degerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores, tanto en calidad de partícipes necesario como secundario. Cuando supimos la sentencia, la primera sentencia del juicio, fue un shock. Fue un shock. Porque no entendíamos cómo era posible que se encuentren tan desbalanceadas, bueno, las condenas. Había algunos de los responsables que tenían un tipo de condena, especialmente Omar Chaván, una condena con muchos años de cárcel, y otros de los responsables tenían una condena a nuestro juicio, a mi juicio, que no estaba a la altura, que habían sido encontrados inocentes por la justicia en ese primer juicio. La sentencia me indignó, lo de Callejeros, porque más allá de que todavía no conocía los fundamentos, obviamente yo tenía una posición jurídica no emocional, debidamente sustentada, que no llevaba, inexorablemente llevaba a la condena y no a la absolución. Pero la otra cosa que me indignó, y quizás más en ese momento, fue la actitud de los jueces. Hicieron una lectura rapidísima de la sentencia y se escaparon. Fue uno de los momentos que más rabia sentí, que más dolor me generó o angustia. De arriba empezaron a llover los papelitos, como si fuera una cancha, ¿no? Los papelitos amarillos de Callejeros. Y bueno, y el gesto famoso de la madre de Fontanet, ¿no? Que nos dicen, ven que son inocentes. Me parecía que era una lucha de víctimas contra víctimas, y en esa acusación cruzada, búsqueda de justicia, vi imágenes que no me gustaron para nada, ¿no? Y yo decía, acá somos todas víctimas, incluso los que encontraron responsables también fueron víctimas de Cromañón, pero lo recuerdo como un momento que no me gustó, que generó esa grieta, ¿no? Algo que acá es siempre de un lado o del otro. Para mí, con el proceso penal, llegó esa grieta al mundo cromañón. La verdad que me mantuve muy al margen con respecto a los juicios, a la sentencia. No dije que mal, no dije que bien, no dije nada. O sea, por respeto, ya te digo, a la gente que sufrió una pérdida, por ejemplo, de un hijo, sobre todo yo una vez que fui papá, me mantuve al margen y totalmente respetuoso sobre eso, porque debe ser algo que es imposible de procesar. Yo estaba convencido que eso no podía quedar así, que tenían que haber condenas, que había que pelear hasta el final, que tenía que ser ejemplar, que tenían que ir presos. Por suerte lo logramos. Nos costó mucho trabajo, el mérito de los papás, que no aflojaron nunca, el mérito de los chicos que reclamaron y de los jueces que se animaron, que fundamentalmente fue la Cámara Federal de Casación, que hizo la sentencia de condena. Hubo distintas modificaciones en las condenas porque las apelaciones fueron por tramos. No nos olvidemos, fueron casi 20 años de trámite, porque las sentencias no quedaron firmes sino hasta hace un par de años atrás. Y eso fue una de las cosas que más angustia generó en las víctimas, tanto sobrevivientes como las familias de las personas fallecidas, porque no se terminaba nunca la historia, nunca sabías quién iba definitivamente a quedar preso. Hubo condenas que se confirmaron cuando ya no había chance prácticamente de cumplimiento efectivo. A casi 8 años de la tragedia de Cromañón, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el ex empresario Omar Chaván, Raúl Villarreal, el ex subcomisario Carlos Díaz
3 funcionarios porteños y varios integrantes de Callejeros cumplan prisión efectiva. Costó mucho para que se pudiera cerrar el círculo y el ciclo del duelo. En casación nos dio la razón. Después ellos hacen un recurso, los recursos extraordinarios. 3 o 4 instancias posteriores a la primera, en todas ellas, digamos que se cumplió el doble conforme con el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, son culpables. No hay forma de decirlo. Fueron absueltos por un error. Por supuesto entiendo a todos aquellos que le parece que hubo menos años para determinado responsable, más años de lo que merecía otro responsable, lo entiendo. La justicia en general no es justa, es legal y me parece que todos estuvieron sujetos a la legalidad durante ese proceso, intentaron acusar, intentaron defenderse. Las culpabilidades penales que se dieron en el juicio creo que no estuvieron correctas. El primer juicio absuelve a la banda y después, más adelante, le dan unas penas irrisorias al cantante, el guitarrista, el escenógrafo de la banda. Se comió 3 años de prisión por pintar una tela y colgarla esa noche. Tiene casi el escenógrafo la misma condena que un funcionario público. El que recibió coimas capaz tiene menos pena que el cantante. Y nunca se buscó venganza, nunca se quiso que sufran para regocijarnos en su martirio. No, lo que se quiere es justicia. Y si vos fuiste responsable de un crimen de 194 personas y de miles de sobrevivientes, y te tenés que hacer cargo. ¿Le podría haber pasado a otra persona? Sí, pero te pasó a vos. Y el segundo juicio se condenó a un empresario demostrando que detrás de una empresa offshore, que era Nueva Sarelux, estaba ese empresario. Para mí esos pequeños triunfos son históricos. Levy era el dueño de todo el complejo. Levy es el que mandó poner esa media sombra, la guata y el colchón. Entonces le dijimos que estaba al tanto, que él sabía, que él conocía, que él cobraba el alquiler, que había una empresa fantasma con otra empresa fantasma, que averiguaron los titulares de las sociedades que manejaban millones y millones de pesos de ese momento. Eran gente que no sabía leer ni escribir, que vivía en una villa. Era todo un blef. Bueno, esas sociedades intervinieron por la Inspección General de Justicia, que toda la quiebra, y lo imputaron y estuvo preso Levy. El tribunal resuelve condenar a Rafael Levy por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas. Cuando a fin del 2018 nos enteramos de pura casualidad que la llamada justicia le devuelve a Levy el boliche sin notificarnos a nosotros, a nosotras, nos indignamos, estuvimos averiguando y encontramos que la manera era pedir la expropiación y plantear un espacio de memoria que por un lado tenga un aspecto que sea reconstruir lo que se pudiera. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble República de Cromañón, orden del día 318, síganse marcar su voto. 207 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstención. Y fue muy larga la pelea que llevaron adelante familiares y sobrevivientes para lograr recién ahora, a 20 años, la expropiación y la conversión del lugar en un sitio de memoria, que siempre fue desde el principio el reclamo. Cromañón es un lugar donde se encuentran con sus hijas y con sus hijos, donde se encuentran con sus amigos que no están, con sus amigas que han fallecido, o en donde simplemente juntarse a pasar un rato. Es un monumento vivo y debe ser conservado de esa manera porque es una fuente de salud mental para buena parte de nuestra sociedad.
santuario es un espacio que se armó espontáneamente, ocurrida esa noche, con las pertenencias de los pibes que se iban dejando y con cosas de los sobrevivientes. Después la gente iba a poner velitas, iba un ratito a sentirse, no sé si mejor o peor. Había sobrevivientes que se encontraban allí, porque hay que decir que hubo chicos que estuvieron buscando y buscándose por días enteros. Y después se fueron agregando cosas, la verdad que algunas son planificadas y otras son espontáneas, arbolitos. Nosotros, el grupo que integro, promueve mucho lo que tiene que ver con el arte. Así que hemos hecho una cantidad de murales allí en esa zona. Tenemos zapatillas de todas las formas posibles. Las zapatillas son las toppers de esa noche y han sido intervenidas, han sido hechas maceta, están en papel, están en cerámica. Entonces esas son como elaboraciones, ¿no? Y también quizás son elaboraciones para tolerar mensajes que son muy duros. Nosotros no estamos pensando ni el santuario ni el espacio de memoria como un cementerio colectivo. Nosotros estamos pensando en un espacio donde además nos gusta estar y a otros les gusta estar. Y la lucha también tendría que ser un lugar donde nos guste estar, porque si todo es un espanto, tampoco dan tantas ganas de luchar, ¿verdad? Fue, creo que una de las noches más negras de la Argentina, en cuanto a... Yo no voy a decir accidentes, porque los accidentes son imprevisibles. Esto no era imprevisible. Y me dejó un sabor muy amargo porque no sé si hice todo lo que tenía que hacer. Me costó, tuve que también hacer alguna terapia para poder sobrellevar todo el dolor que lleva no poder hacer más de lo que uno, como ser humano y como médico, porque los médicos también somos seres humanos y tenemos sentimientos y a veces es muy difícil saber sobrellevar una catástrofe de esa magnitud. Hacia atrás, por favor. Atravesar una tragedia es como un estallido, ¿no? Un estallido en las referencias que tenemos simbólicas, en las referencias afectivas, en la sensación tremenda de inseguridad en relación a una vida que estaba transitando algo esperable y de repente todo se convierte en algo inesperado y peligroso. Estuvimos ahí, vivimos el infierno, los que estuvieron afuera, la guerra, y ni hablar los que estuvieron en los dos lugares, ¿no? Los chicos que estaban ahí salieron, vieron el afuera, volvieron a entrar. Yo tuve la suerte en ese sentido de que esa parte de la película no la viví. No sé si a 20 años todavía la entendemos, ¿no? De la dimensión generacional que tuvo eso, de la dimensión que tuvo para la cultura en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, para las bandas que estaban surgiendo, para la psiquis de una generación entera que convive con eso. Creo que todavía nos vamos dando cuenta un poco entre todos qué pasó ahí. A pesar de que Cromañón es algo que me ha marcado para siempre, yo tuve una suerte y que es que tuve una red de contención afectiva que me sostuvo. Soy consciente de que para miles de personas de mi generación y más grandes también, pensar en Cromañón es tener pesadillas, es no poder estar en lugares oscuros, es sentir que alguien te está persiguiendo, es cerrar los ojos y encontrarte con un cuerpo tirado en el piso. Es que te digan que está muerto cuando en realidad estaba vivo. Es ir a preguntar por muchos hospitales si ahí estaba tu hermano, o si ahí estaba tu hija o tu hijo o tu amigo. Sí, es muy importante que los sobrevivientes de una tragedia tengan un lugar para ser escuchados, para hablar de lo que les pasa, de lo que sienten. El daño es inevitable, pero se puede acompañar de una manera responsable, amorosa y necesaria. Entonces, cuanto antes estén contenidos y acompañados, mejor va a poder sobrellevar las consecuencias de eso, ¿no? Y cuando hice terapia durante mucho tiempo, me acuerdo que la psicóloga me decía, Oscar, cada uno en la vida lleva una mochila llena de piedras. Cromañón es una piedra más en tu vida. Lo que tenés que hacer es sacarla, mirarla, interpretarla y volverla a poner en el mismo lugar. No puedo no olvidarme.
¿Cómo me voy a olvidar de un chico que lo agarrás de la mano y se te cae mal? Yo tuve 2 años pensando, no te digo todos los días, pero por ahí cuando se acercaba la fecha o tenía el pensamiento de por qué yo sí y otro chico no. Yo siempre supe que no hice ningún mérito por encima de otro para poder salir, ni que mi vida valía más que la que tenía al lado. Hay mucha culpa en los sobrevivientes. Aunque no sean responsables, sienten culpa, reviven la experiencia de la tragedia. Siempre hay como un intento de reparación, ¿no? ante lo imposible en un punto. Yo me sentí muy mal porque no solo yo estaba viva, que además no ayudé en nada esa noche. Entonces me sentía horrible. Nunca pude ayudar a nadie. O sea, solamente quería salir yo y ni siquiera había podido. Entonces como que con vergüenza y con toda esa culpa me fui aislando. Y también como que sentí que desaparecí del mundo cromañón durante muchos años. Como hacer de cuenta que yo no había estado. O sea, si vos me conocías después, no te ibas a enterar que yo había estado en Cromañón. Tenía mucha culpa porque yo no pude ayudar a nadie esa noche. Estaba muy herido. Y bueno, y todo ese dolor lo fuimos transformando, ayudando mediante políticas, transformando la calidad de vida de los sobrevivientes, tratando de que vivan un poquito mejor, con leyes que nos den una reparación, que nos den un poco de aire, de ese aire que no tuvimos. Yo tenía como mi vida planificada con respecto a ser profe de educación física, que siempre tuve esa vocación. Y también esto de que uno jugaba al fútbol y que tenía ese sueño también hasta de poder llegar a concretar el jugar a la pelota, jugar al fútbol en algún club. Y todo eso se termina derrumbando por lo que nos pasó esa noche. Nosotros tuvimos que reconstruirnos como pudimos a través en mi caso, a través del fútbol. O sea, de la forma en la que pude salir para adelante y ser feliz teniendo una escuela de fútbol social. Fundé una escuela de fútbol donde sacamos cientos y cientos de pibes de la calle, de la droga, y que hoy son pibes que van a la facultad, que se reciben. Y la escuela de fútbol me dio un porqué. Me dio el poder levantarme, ir a dar clase, encontrarme con esos pibes, que eran 20, 30 pibes que estaban esperando jugar a la pelota conmigo y fue lo que a mí me sacó. Hay algo de esto de que uno no se salva solo. Vas avanzando, vas conociendo gente y mi postura es, yo salí de Cromañón, yo sobreviví y hasta por un hecho casi de no ser egoísta, voy a vivir. Pasó el tiempo y yo dejé de ser sobreviviente. Yo vivo ahora, yo vivo la vida. Por suerte tengo a mi compañera, a Maylin. Con Maylin nos conocimos ahí en las reuniones de sobrevivientes. Nos hicimos novios, fuimos pareja, nos casamos. Tenemos 2 hijos hermosos, que se llama uno Julieta, el otro se llama Luca. Y que son nuestros motores, lo que nos hace todavía seguir más viendo, con más ganas. Y esto de un poquito de que la vida da revancha y es una revancha hermosa. La realidad que con el correr de los años me fue cayendo la ficha de todos. Cuando tuve un hijo en 2009, entendí por lo que pasó mi papá, mi mamá, por lo que pasaron los padres de los chicos que ya no están. Y una nota que me dejó mi papá arriba de la mesa el otro día. La nota decía que cuando él me hinchaba tanto con que no hagas esto, ojo con esto, ojo con lo otro, no era porque tenía ganas de hincharme las bolas, sino porque si a mí me pasaba algo el día, me puso, si a vos te hubiese pasado algo ayer, mi vida no hubiese tenido razón de ser. No me olvido más esa frase. La muerte la sentí respirándome en el oído. Después tuve que hacer tratamiento psicológico. Después te queda una culpa espantosa a sentir que por qué estás vivo, por qué ese nene murió. Es una sensación muy rara, pero es una sensación a sentir la culpa. Empezás a sentir esa culpa. Lo más fuerte fue el estrés postraumático. El daño en el espíritu, en el alma, ¿no? Al día de hoy le sigue produciendo una incapacidad. O sea, no pueden estar en lugares cerrados, no pueden hacer un montón de actividades
y cuando vuelven a revivirlo, vuelven a padecer el sufrimiento como si hubiera sido hacía poco tiempo. Antes era una profesora que se la pasaba viajando con los chicos, siempre me reía mucho, mucho y fuerte y bailaba mucho. Me encantaba bailar. Hoy soy una abogada que está al frente de una asociación civil que también se ríe y que también baila, pero que no siente lo mismo. Se va apagando uno de a poco. La verdad es que tendría que haber algo como mágico para que uno le saque esa sensación de tristeza que uno tiene. Uno toma decisiones a veces que te hacen seguir viviendo. Y empezamos a trabajar en lo que es la prevención, avisarle, mostrarle a los chicos las causas que provocaron Cromañón. Ahí se puso la línea, el 0800, y se reciben llamadas, excepcionan las denuncias que nosotros pasamos y bueno, y después nosotros tenemos el control de esa denuncia, a ver si terminó en una clausura o no. La verdad que hemos trabajado mucho en eso, incluso perfeccionando la forma de pescarlos, ¿no? Pero siempre vamos atrás de la zanahoria, porque ellos, los empresarios, siempre tienen como una habilidad innata como para evadir y encontrar formas nuevas de evadir los controles, ¿no? Y ahí siguen aplicando la lógica Cromañón, donde el dinero vale más que la vida. También estuve en mucho contacto con madres y familiares de víctimas, con agrupaciones, las que fueron surgiendo y naciendo a partir de la tragedia. Con el correr de los años, por ahí las acciones que hice pasaron a ser de colectivas a individuales, tratando de aportar mi granito de arena para hacer el ejercicio de memoria activa, para el pedido de justicia cuando hubo que hacerlo, y también para que no vuelva a ocurrir, aunque lamentablemente hubo otros cromañones. Bueno, nosotros con Maylin, con mi compañera, que ya al habernos conocido en 2005, con Reuniones de Sobrevivientes, ya empezamos a actuar. En el 2005 ya hicimos un festival para diciembre, para recordar lo que sucedió de la forma que a nosotros nos gusta, ¿no? Con música, que sea algo un poco más alegre, por decirlo así. Después formamos una agrupación, No nos cuenten Cromañón, que hoy está vigente, que tiene un trabajo donde se dan charlas en escuelas, hay ayuda psicológica. Hoy más o menos en el universo Cromañón, como lo llamamos nosotros, hay alrededor de entre 8, 9, 10 agrupaciones de familiares, sobrevivientes, amigos de sobrevivientes. Todas peleamos por el bienestar de los pibes y las pibas, los sobrevivientes, todos peleamos por el bienestar de los familiares, todos peleamos por la construcción de la memoria de Cromañón. Es muy importante que Cromañón se siga recordando, que sigamos haciendo memoria, que construyamos esa memoria colectivamente. El Cromañón es una masacre o crimen social evitable, cuyas víctimas, mayoría jóvenes, lo vuelve un crimen peor, creada por la conjunción entre la avaricia extrema de los empresarios y la corrupción y negligencia extrema de los funcionarios. Nombrarlo como tragedia desresponsabiliza a quienes trabajaron activamente para que suceda Cromañón, no porque haya mentes maquiavélicas que fueron a asesinar en masa, pero sí había personas que eran conscientes de que las decisiones que estaban tomando ponían en peligro a la vida de todas las personas. Cromañón es un llamado de atención para que empecemos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que empezar a hacer distinto, mejor. Entonces me parece que más allá de la solidaridad que podemos tener entre nosotros y entre pares, y que eso en el rock siempre estuvo y sigue estando, me parece que los verdaderos responsables tienen que empezar a hacer las cosas diferentes, y ahí el rol es nuestro de elegir a quien nos cuida y no a quien nos expone. Yo quiero que se recuerde a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón como lo que fueron esa noche. Adolescentes, un poquito más, poquito menos, mayores, adultos, lo que fuese, que querían divertirse. Que querían pasar un momento entre amigos, ver un recital de la banda que querían en ese momento, festejar, volver a casa y festejar Año Nuevo al otro día. Fueron chicos que se fueron a divertir, y divertirte es un derecho.
¿entendés? Y no nos cuidaron. Hubo gente que dio la vida por otro. A lo mejor el que salvó a Juan Ignacio falleció. Que se recuerde así, ¿no? Como que, bueno, como que hubo otras personas que salvaron a otras, y que eso no quede en vano, ¿viste? Muchos pibes y pibas que ya habían salido de Cromañón volvieron a entrar a rescatar a alguien y fallecieron por volver a entrar. ¿Qué te lleva a volver a entrar a un lugar así? Si no es un gran sentimiento de amor y solidaridad. Yo creo que es importante recordar estos casos porque siempre quedan, aunque sea una parte impune. Los casos que se recuerdan y marcan errores y marcan impunidad, siempre ayudan a no volver a cometer los mismos errores. Y también se recuerda como una especie de homenaje, ¿no? De no olvidar a los chicos que murieron ahí. La corrupción mata, que fue un emblema de Cromañón. Entonces no puede haber otra vez situaciones de corrupción de los políticos, de las fuerzas de seguridad, de los comerciantes también, porque también son responsables. Cromañón nos pasó absolutamente todos, y para que no se vuelva a repetir, la sociedad, la política, tiene que haber un trabajo completamente armónico para que la memoria siga vigente y que no quede en vano que esos pibes y los padres y los pibes que lamentablemente no soportaron esto tengan un sentido. Toda esa gente no debería haber muerto. Esa gente fue a disfrutar un espectáculo. Uno como médico tiende a salvar vidas, no puede quedarse quieto ante tanta catástrofe. Pero no se puede, a veces no se puede. Uno solo no puede. Cromañón, nosotros decimos que sigue pasando el día de hoy. Nos sigue pasando como sociedad y como sobrevivientes familiares, porque al día de la fecha ya son 19 los sobrevivientes que eligieron quitarse la vida, que se suicidaron. El estrés postraumático no es sencillo. Es algo que uno va a llevar en su mochila para siempre. Los 20 años son, bueno, como toda cifra de aniversario y demás, siempre tiene alguna densidad porque invita a algunos balances. Y a veces es difícil. Me dejó la enseñanza que hay que vivir día a día como si fuera el último, porque realmente sé que son frases hechas, pero realmente no sabes cuál va a ser el último. Y bueno, trato de vivir así hoy, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Nada, te enseña a vivir distinto, me parece. Creo que Cromañón es una de las tragedias que tiene post-Cromañón, o sea, post el evento dañoso, la mayor cantidad de padres muertos. Y las causas son más o menos la misma, ¿no? Todos cáncer, problemas de salud que tienen que ver con eso, ¿no? Con no poder levantarte. Haber encontrado el fondo y no poder pisar el fondo para poder levantarte. La noche del 30 de diciembre nos sacaron un montón de cosas, ¿no? Nos sacaron inocencia, nos sacaron un pedazo de vida. Pero lo que no nos van a sacar es la música, lo que a nosotros nos hace bien. Quisieron criminalizar a la música. Y la música no tiene la culpa. Como se cantaba en un principio, ni la bengala ni el rock and roll, a nuestros pies lo mató la corrupción. Bueno, la música no mata. No hay forma de cambiar una realidad y es esta la que tenemos. Hay que seguir viviendo porque yo creo que lo que pasó tiene que servir para que no vuelva a pasar nunca más. Y lo tenemos que hacer entre todos. Todos nos tenemos que involucrar. Por ellos que no están, por los que sí están, por los que se quedaron y por todos los que van a venir. O sea, Cromañón no tiene que volver a pasar jamás. Jamás. Si tuviera que decirle algo a los chicos que no sobrevivieron, es que
los abrazo. Los que estamos acá, lo que queremos es hacer justicia por su memoria, es no olvidarlos. Pero no nos rendimos, que estamos de pie, que seguimos peleando, que seguimos construyendo memoria, que nos esperen, que no nos vamos a ir tan rápido de acá y que vamos a mantener viva la memoria de ellos y de toda una generación. Esas banderas, con esas fotos, esas zapatillas colgadas, no son ni zapatillas, ni fotos, ni rosarios, ni pulseras, ni ropas. Cada cosa que estaba en el santuario o cada foto que aparecía en la bandera era una historia. Y esas historias estaban llenas de sueños. Por eso lo que les diría a los chicos que murieron es que lástima que esos sueños se fumaron, se fueron. Y se fueron demasiado rápido. Voy a vivir en homenaje a los pibes, voy a tratar de vivir y disfrutar. No voy a estar hundido en ese pozo en el que estuve un montón de tiempo, sino que voy a, de alguna manera, honrar su memoria tratando de hacerlo, tratando de cumplir mi sueño, que tal vez era el sueño de alguno de los chicos que ya no está. A Laurita, si yo te decía algo, que la quiero mucho, que la extraño, que la tenemos muy presente, que la usamos de bandera para seguir adelante. Es nuestra bandera, que es nuestra bandera para avanzar en la vida y no quedarnos atrás. Que lo extrañé mucho durante mucho tiempo, pero que siempre lo esperé. Nunca dejé de esperarlo y nunca hice nada como para no seguir mirándolo a los ojos, con la frente bien alta. Para mí lo más triste de mi presente es que Cromañón privó a mis hijos de su tía. Hay una frase en el santuario, creo que es que dice que solo está muerto quien es olvidado. Así que él no ha sido olvidado, no fuiste olvidado. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.